Muchas gracias. Me gozo en el Señor que después de algunos años Dios me permite regresar a esta hermosa tierra que amamos, que quedó siempre en nuestro corazón, y Dios nos dio la oportunidad de siempre tener vínculos estrechos con la iglesia en Guatemala, con los hermanos. Así que nos gozamos en el Señor. También, bueno, no lo hice en la mañana, pero sí traigo saludos de parte de mi familia, mi iglesia, especialmente de mi esposa Anet. Le manda saludos a todos los que la conocen y todo. Ella los lleva en el corazón. Y bueno, cada uno de nosotros siempre nos hemos mantenido orando y atentos también a cada noticia de acá, y especialmente cuando nos comunicamos con ustedes. Agradezco a Dios por esta gran oportunidad. Yo creo que Dios es el que nos permite hacer las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Y las cosas, cuando aprendemos a hacerlas a la manera de Dios, las cosas salen bien. O sea, algo que a veces nos gusta forzar es las cosas que nosotros deseamos que Dios haga en nosotros. No, cuando Dios desea hacer algo en nosotros, eso viene por sí solo. Usted no tiene que forzar nunca las cosas. Usted aprenda a vivir en la dimensión de fe, y Dios, por medio de la fe que usted tenga, simplemente Dios va a obrar. Entonces yo le pedí al Señor el año pasado y le dije a mi esposa, yo voy a ir a Guatemala. Yo no le voy a escribir a David, ¿cuándo vienes de nuevo? No, voy a Guatemala. Y bueno, me dice, bueno, lo que tú dices a veces son locuras, pero Dios viene haciendo cosas contigo que no son locuras. Y ahí, bueno, tenemos un hermano que es de acá de Guatemala, un empresario, y me invita a almorzar a principios de finales de noviembre, de diciembre, perdón, antes que se terminara el año 2017. Me dice, oye Julito, ¿qué tal? Mira, quiero dar un viaje a los Estados Unidos, pero ¿por qué no te llegas a Guatemala? ¿Y qué has sabido de David? Empezamos a charlar y me dice, bueno, mira, tengo la posibilidad de pagarte un boleto por las millas que tengo acumuladas. Le dije, no, yo estoy yendo a Guatemala, nada más que tú me des el boleto, yo me estoy yendo a Guatemala. Y así, bueno, gracias a Dios me sacó el boleto, pude planear la semana con David, y exactamente el boleto era del 13 al 19. Así que por la gracia de Dios estoy aquí entre ustedes, no porque yo lo provoqué, sino Dios lo puso en mi corazón y hoy es una realidad. Me gozo mucho de estar entre ustedes. Sepa que le amamos, oramos por ustedes y lo llevamos en nuestros corazones. Amén. Yo no sé si usted cada vez que tiene un sueño se le realiza, pero no todos los sueños que tenemos se realizan en nuestras vidas. Porque si todo lo que nosotros deseamos en la vida fuera a hacerse realidad, muchas veces en nosotros pudiera haber o existir egoísmo o merecedores de las cosas que quisiéramos que Dios haga en nosotros. Y no siempre funciona así. La vida a veces no se presenta como nosotros esperamos que se presente, porque hay cosas que no están en el control de nosotros. Y simplemente nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios para que Dios a través de nosotros pueda cumplir su propósito. Por eso es que David siempre decía, y hay uno de sus salmos que decía, con todo y esto Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Te has preguntado un día cuál es el propósito final que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros? Quizás le has pedido a Dios muchas cosas que quieres que sucedan, y de hecho sucederán, porque eres merecedor de esas bendiciones de Dios. Pero ¿cuál será el propósito final que Dios tiene con nosotros? ¿Entendemos bien el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Estamos bien determinados a cumplir lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer en nosotros y nosotros no le permitimos a Dios que las haga? ¿Sabe por qué? Porque conllevan un compromiso, conllevan un servicio, conllevan una entrega, conllevan una finalidad que muchas veces tenemos que apartar de lo que nos gusta hacer para comenzar a hacer otras cosas. ¿A cuánto les gusta predicar el evangelio? ¿Les gusta predicar el evangelio?
¿A cuánta gente usted le predica el evangelio en su trabajo, en su escuela, en su vecindad? ¿Cuánta gente? Nos gusta predicar el evangelio aquí en el púlpito, o cuando enseñamos a un grupo que vienen a nuestra casa. Pero no siempre estamos muy dispuestos a predicar el evangelio. Porque sabemos que nos vamos a encontrar en la calle gente difícil, gente que nos va a rechazar, o gente que, vamos a ser sinceros, no nos cae bien. Hay vecinos quizás que usted tiene, o gente que trabaja en su trabajo y no le cae bien. Y hace poco me preguntó una muchacha de la iglesia, me hizo una pregunta después de un sermón que yo estaba predicando. Y aquella pregunta que ella me hizo como que me dejó pensativo. Me dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. Y yo, sí, hija. ¿Puedo yo seguir relacionándome con personas que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de usted, que hablan mal de mí, que se burlan, que me rechazan y siempre están contendiendo conmigo, pastor? Es bueno relacionarme con este tipo de personas que son enemigos del evangelio, son enemigos de la iglesia y a veces me hacen pasar pena. Yo le dije, mira, ahora en este momento no te puedo contestar esta pregunta, porque yo tenía que tener una base en cuanto a la respuesta que le iba a dar. Porque podía dar una respuesta fácil y decir, no, ellos son pecadores, son malos. No tienes que estar tú soportando toda la injuria que ellos dicen contra ti, no tienes por qué aguantarlo. O podía decirle, mira, hija, ámalos. Dios nos manda a amar. Ese mensaje santo, Dios nos manda a amar a la gente tal y como son. Podía darle dos preguntas, pero yo quería estar muy concreto en cuanto a la respuesta que yo necesitaba darle. Y entonces empecé a pensar en toda esa semana. La muchacha me hizo abrir la Biblia muchas veces, hasta que encontré un pasaje donde creo que pude tener la acertación y Dios me dio la respuesta para yo decirle a esta muchacha. Y lo encontré en Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 17. Dice así la palabra: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vemos que Jesús llega a un lugar donde había un hombre que era bueno o era malo. Leví, este mismo pasaje lo encontramos en Mateo y también está en Lucas capítulo 5 y en Mateo capítulo 9. Y ahorita me hicieron la reflexión, pero Leví se trata de Mateo, quien escribe el primer evangelio. Leví era Mateo. ¿Y quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, pero aparte era publicano. Era un hombre que explotaba a su misma gente. Porque los romanos ponían a los mismos judíos a cobrar impuestos y a subirle los impuestos para explotarlo, esclavizarlo. Entonces cuando empecé a ver a Mateo, veo que Mateo era un hombre traidor, no amaba a su pueblo, era un hombre muy interesado, era explotador, era un hombre sucio, un hombre bajo. ¿Y ustedes creen que los judíos amaban a Mateo?
No. Mateo, los socios de Mateo y la gente que andaba con Mateo era tan mala como él. Era un hombre malo. Mas sin embargo a este hombre malo se le acerca, ¿quién? Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Un hombre malo o un hombre bueno? Un hombre bueno. ¿Pecador o santo? Santo. ¿Justo o injusto? Justo. ¿Cómo entonces un hombre como Jesús se le podía acercar a un hombre tan malo? Sin escrúpulo, mentiroso, explotador, traidor, sucio. ¿Qué te gusta más, acercarte a la gente buena o a la gente mala? Nos gusta siempre tener el grupito de hermanitos y de hermanitas dentro de la iglesia que nos caen bien, que son nuestros amigos, nuestros socios, y que cuando nos pueden brindar algo o nosotros necesitamos algo de ellos, yo sé que si le pides algo a Dina, Dina va a decir, pues con mucho gusto, pastor. Más se le vale. Y mayormente la gente le gusta relacionarse con gente buena, no con gente mala. Y ahí es donde Jesús rompe las barreras sociales y las barreras de persona a persona. Y Jesús, siendo bueno, santo, justo, se le acerca a un hombre pecador, a un hombre malo, a un hombre que explotaba a su mismo pueblo. Entonces yo no puedo entender muchas veces las acciones que Jesús hizo con gente mala. Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad de donde estamos parados hoy y ver la necesidad que la gente tiene afuera y que la gente está esperando un mensaje, una palabra de parte de nosotros y nos quieren ver diferentes. La gente está esperando que usted sea accesible a su necesidad, a su situación. Pero mayormente nosotros los cristianos nos gusta andar o estar dentro de la iglesia, tener relaciones con gente buena, con gente que hablen bien de nosotros, que nos amen, que nos quieran, que nos ayude. Pero no fue lo que Jesús hizo con Mateo. Recuerdo que un día saliendo de la puerta de mi casa, me encuentro a dos señores recogiendo la basura que botan en la esquina de mi casa, y esa basura da un mal olor, como decía Julio. A nadie le gusta respirar un mal olor. Mayormente cuando usted pasa por un basurero, usted trata de hacer una curva así grande, y se va lo más lejos que pueda para no respirar ese olor. Y vi a aquellos hombres que estaban recogiendo la basura, que apesta, y cuando se acumula mucho, trae mosca, y en la cocina se llena de estas moscas sucias. Y ahí el Señor habló a mi corazón y me dijo, acércate a ellos. Y me acerqué a ellos y comencé a decirle, qué buen trabajo usted realiza. Sabe que admiro su trabajo porque no todo el mundo es capaz de hacer este trabajo de recoger basura para mantener la cuadra y que los hogares no se sienta ese olor tan malo. Pero yo honro el trabajo que ustedes hacen. Para mí tiene un gran valor el trabajo que ustedes están haciendo. No todo el mundo nos ha dicho esto, no todo el mundo nos trata de esta forma. Le dije, pero están sudados. ¿Quieren pasar a la casa? Quiero darle un poco de refresco, prepararle un pan, hacerle una tacita de café o brindarle agua para que tomen un poco de agua. Se quedaron asombrados. Le dije, vamos amigos, vamos. Y fueron ahí a la casa, se sentaron. ¿Estaban sucios o limpios? Sucios. Tenían un perfume Chanel 5. Tenían un perfume muy bueno. Pero no era así, era todo lo contrario.
estaban sucios y tenían mal olor. Y ellos, podemos lavarnos las manos, sí, vayan y lávense las manos. Se lavaron las manos, le pude hacer una merienda, pude brindarle un refresco. Y ahí el Señor pudo hablar a mi corazón y me dijo, ¿sabes que un día tú estabas sucio? Y un día yo te rescaté de tu condición y te saqué de la podredumbre donde tú estabas metido. Y yo le dije a ellos, ¿sabes que es asombroso el trabajo que ustedes hacen? Pero que sobre todas las cosas hay alguien que les ama y piensa en ustedes. Y ese es Jesús. Ellos quedaron asombrados de la manera que yo los traté, que yo les di la mano, que los abracé, que les brindé una merienda, que reconocí su trabajo, porque mayormente nadie reconoce el trabajo de esta gente. Pero se fueron de mi casa no solo con una merienda, sino se llevaron a Cristo en su corazón. Amén. Se llevaron a Cristo en su corazón. Y este es el mensaje de transformación que nosotros tenemos y que callamos y que no hablamos. Este es el mensaje de vida eterna que Dios nos ha entregado y no lo comunicamos. O sea, que la iglesia se hace sentir dentro, no hacia afuera. Y la iglesia tiene el llamado hacia afuera, a rescatar al mundo que se pierde día a día. A Mateo se le aparece Jesús, un hombre bueno, justo. Y Mateo tenía su condición, que era un hombre malo, engañador, mentiroso, explotador. Mas sin embargo, Jesús lo llama y le dice, hey, levántate, sígueme. Jesús no está mirando la necesidad que tienen los hombres, sino la condición en que se encuentra el hombre. Dios quiere rescatar al hombre de su condición, porque el hombre que muera sin Cristo, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. La Biblia es clara. Jesús le hizo la invitación a Mateo como un día nos hizo la invitación a cada uno de nosotros. Y si tienes memoria y te recuerdas muy bien de dónde te sacó Jesús, yo estoy seguro que todos nosotros tenía escombro y estaba sucio, lleno de pecado, lleno de maldad, o con ira, o con odio, o con pleitos, con contienda en su corazón. ¿O acaso no nos identificamos cada uno de nosotros con Mateo? ¿Y a quién se acercó un día a nuestros corazones y nos sacó de nuestra condición? Jesús. Entonces Jesús un día nos llamó y hoy nos puso a servirle. Hoy nos hizo un llamado. Hoy estamos nosotros aquí reunidos como iglesia, pero nuestra conciencia nos tiene que llamar a reflexión. De saber que un día estamos en una condición de perdición, donde que si Jesús no hubiese llegado a nosotros, quizás muchos de nosotros aún ni estuviera vivo, porque quizás nos sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución, del adulterio, de nuestra mala condición. Cuando llegó Jesús a tu vida y conociste la vida en Cristo, ¿cómo te sentiste? ¿Bien o mal? ¿Cómo te sientes hasta el día de hoy con Jesús? Bien. Cuando Jesús llama a Mateo, ¿cómo Mateo se tuvo que sentir? Bien, bien contento. De tal manera que el versículo 15 nos dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Wow, entonces Mateo, después que Jesús lo llama, Mateo invita a Jesús a la casa. Mateo tendría seguro una casa muy mala, en malas condiciones. Y Mateo no tenía dinero de explotar a tantos judíos, de cobrar altos impuestos.
Mateo no tenía dinero para hacerle un buen banquete. No, Mateo hizo una gran fiesta. Era tanta la alegría de este hombre que yo me imagino que tuvo que invitar a sus amigos y contarles: miren, Jesús me llamó. Sí, es Jesús, el que anda predicando en las aldeas, en los caminos, el que está en la sinagoga, el que ha hecho milagros, el que hizo que el ciego vea. Porque Mateo cuenta muchos de los milagros de Jesús. ¿Y cómo se sintió tan contento Leví? Se llama Mateo. Se sentía tan contento que hizo un gran banquete. Ahora, Mateo fue a las sinagogas a invitar a los cristianos, a los fariseos y a los escribas. Si Mateo era publicano, ¿a quién invitó? ¿Quiénes eran los socios de Mateo? Publicanos y santos. No, pecadores. Eran gente mala. Eran tan explotadores, tan malos, tan llenos de maldad como lo era Mateo. Pero se sintió tan feliz a tener un encuentro con Jesús. ¿Sabes que la gente se va a sentir feliz cuando tú le hablas de Jesús? ¿Sabes que la gente va a ser transformada cuando reciben a Jesús? ¿Sabe que el milagro mayor que la gente puede recibir en este tiempo es el regalo de la vida eterna? ¿Y cómo lo van a obtener? ¿Cómo lo van a saber? Si no hay quien saque y busque a los Mateos y los traiga a los pies de Cristo. ¿O estamos viviendo un evangelio bajo los dogmas de la religiosidad, del fariseísmo? ¿O estamos tan acostumbrados a pasarla bien unos con otros y dentro de la iglesia, o con el programa que la iglesia tiene para el año 2018? Pero ¿y qué de la gente que se está perdiendo en el mundo? ¿Qué de tantos guatemaltecos que se están perdiendo en el mundo? ¿Qué tantos jóvenes que se están perdiendo en esta sociedad? ¿Cuántas familias necesitadas hay? ¿Sabes quién es el único que le puede traer la felicidad al corazón de ellos? Jesús. ¿Y quiénes son los que tienen que llevarle el mensaje a los Mateos? Nosotros. Tenemos que llevarle el mensaje a los Mateos que se están perdiendo. No puedes mirar la condición de la gente, tienes que mirar la necesidad que tiene la gente. ¿De qué está necesitado el mundo? De Cristo Jesús. Y si nosotros hemos tenido una experiencia real y personal con Cristo Jesús, ¿cómo entonces no le vamos a hablar a la gente que se está perdiendo sin Cristo Jesús? Tenemos que amar a la gente y tenemos que hacerles saber el mensaje de salvación y de vida eterna, que solamente lo pueden encontrar ¿en quién? En Cristo Jesús. Recuerdo que en una ocasión estaba predicando en la iglesia y entraron unos enfermos de SIDA a la iglesia. Cuando entraron aquellos enfermos, ellos estaban pidiendo una oración porque tenían fase terminal. De acuerdo a los médicos, no iban a durar más de 2 meses. Y dentro de ellos había un matrimonio, dentro de los 5 había un matrimonio. Pero cuando la gente se enteraba que están los ujieres que están en la puerta, que eran enfermos del SIDA, porque ellos, mira, somos del hospital, del sanatorio del SIDA, y venimos acá para que oren por nosotros, estamos en fase terminal. Como que la gente no quería dejarlos pasar. Mire, es difícil que el pastor vaya a orar por ustedes. Detuve el culto cuando alguien me dijo: pastor, hay unos enfermos de SIDA, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos entrar? Porque la gente a veces tiene miedo, ¿no? O los prejuicios, que si lo tocaban o hacían algo, lo pinchaban porque se le pegaba también el SIDA. Entonces yo le dije: vamos entonces a detener un momento, pueden tomar sus asientos y vamos entonces, vengan acá, hermanos. Comencé a predicarle el evangelio. Le presenté las buenas nuevas de salvación. El primer paso. Los enlacé con Jesús. Recibieron a Jesús en su corazón.
Después a cada uno, uno por uno, los abracé y los besé. Los abracé y empecé a orar por ellos. Y esa oración causó tan efecto, pero fue movida por la compasión y el amor de Dios. Y ese amor de Dios fue derramado en sus corazones. Pero también el milagro de salvación, Jesús salvó a aquella gente. Y no solo los salvó, sino que a los 5 los sanó. Y el SIDA que había en su cuerpo desapareció. Dicen amén. Gloria al nombre de Jesús. Y esos son los milagros que Jesús va a hacer. Pero ¿cómo usted quiere ver los milagros de Jesús? Queremos ver el milagro de nosotros. Cuando nos enfermamos, yo estoy seguro que usted ora por sanidad. Cuando tenemos un problema espiritual, como David ahorita contaba, él se levantó y se puso las pilas y dijo: no, en el nombre de Jesús yo lo echo fuera, lo reprendo y voy a tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes que los mayores milagros son aquellos que Dios quiere hacer en aquella gente que no conocen a Cristo Jesús? ¿Cuántos Mateos no están esperando por nosotros allá afuera? ¿Cuánta gente necesitada, esclavizada? Y a veces estamos nosotros esperando sentados muy cómodamente el sermón del pastor el domingo. Estamos tan acomodados en nuestra casa, pensando en nuestra situación, en nuestra necesidad y la situación del mundo, el caos en que se encuentra el mundo. Tenemos que alcanzar a la gente para Cristo Jesús. Pero había alguien allí que no estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús se sentó, ¿dónde? En la mesa con Mateo, los discípulos y ¿quiénes? Con publicanos y pecadores que comenzaron a seguir a Jesús, porque estos hombres se impresionaron con las palabras de Jesús y las enseñanzas de Jesús. ¿Usted cree que la gente, cuando usted le habla la palabra de Dios a sus corazones, esa palabra no está muerta? Dice que es viva, es poderosa, es cortante como un cuchillo de doble filo, y que nadie va a poder detener el efecto y el poder que tiene la palabra de vida eterna. Nadie va a poder detener, pero nadie va a poder detener los milagros que Dios quiere hacer en el corazón de tanta gente que está perdida. Pero había allí un grupo que no estaba contento con lo que Jesús estaba haciendo. Y dice en el versículo 16: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Ellos no dijeron: ¿y qué es eso? No, ¿qué es eso? Nosotros los cubanos hablamos así: ¿qué es eso? What happened? ¿Qué está haciendo Jesús ahí con esta gente? Está comiendo, tomando vino. ¿O acaso Él no se da cuenta que esa gente son malos, son pecadores? Eso es lo más malo que hay en la sociedad. ¿Cómo el maestro que ustedes tienen, aparentemente que los representa, le va a estar enseñando estas cosas a ustedes? Dice que Jesús estaba oyendo, pero Jesús no quería que la comida le hiciera mala digestión. Y los discípulos no sabían responder lo que ellos estaban haciendo. Pero creo que en este tiempo hay mucha gente como los fariseos y los escribas dentro de la iglesia, que señalan y acusan a la gente, los defectos, las maldades, los pecados de la gente, pero no hacen nada para ello. ¿De qué te vale a ti hablar del pecado y hablar del mal y de las cosas malas que hacen la gente y tú no hacer nada por la gente? No es efectivo entonces tus palabras y las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca son palabras para vida y no para muerte, para bendición y no para maldición, para darle vida a aquel que está perdido en sus pecados y en sus delitos. Como un día lo estábamos tú y yo. Si algo no se nos puede olvidar en nuestra vida es de dónde nos sacó Jesús.
Un día estábamos sentados en la misma silla que estaba Mateo, pero la misericordia, el amor, la gracia de Dios vino, nos levantó y nos hizo hombres y mujeres en el Espíritu poderoso para servir a Dios. Y hoy yo me veo predicador, pastor de una iglesia con un alcance de más de 1,200 personas, donde una congregación grande. Y yo me veo allí predicando cada domingo y siento mucho respeto al yo predicarle a la congregación. Siento mucho temor a la hora de predicarle a la gente. Pero no hay un sermón cada domingo en mi iglesia que yo no haga un llamamiento a los Mateos. Hay un llamamiento a los Mateos. Y Dios nos dio esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero como nos hemos acostumbrado a la buena vida o a pensar más en nuestra necesidad que en la necesidad de otros, y pensando que aquí la vida terrenal, con deleites, con dinero y con cosas materiales, nos va a llenar de satisfacción. Todo eso trae alegría y contentura, y realmente necesitamos eso. Pero hay un llamado muy especial para cada uno de nosotros, y es de ir a buscar lo que está perdido en el mundo. Por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el gran versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día entró otra muchacha llena de tatuajes a la iglesia. Tenía tatuajes en todo su cuerpo. Imagínense. ¿Puedes venir, Dina, aquí? ¿Cómo usted miraría a Dina si entrara por primera vez a la iglesia y estuviera llena de tatuajes? Aquella muchacha que entró a la iglesia estaba llena de tatuajes. Y sabe que me di cuenta de los fariseos que tenía en la iglesia. Los fariseos comenzaron a mirar. Ven, no te vayas, Dina. ¿Qué está ahí? Los fariseos comenzaron. No te avergüences del evangelio, es poder de Dios. Los fariseos comenzaron a mirarla y a apartarse de ella. Y Dina allí y yo acá. Y todo el mundo alejándose. Las mujeres, los líderes. Pastor, mire quién acaba de entrar a la iglesia. Me imagino la vida de esa mujer. Es una mujer de la calle, del mundo. Mire cuántos tatuajes tiene en su cuerpo. Pastor, se va a ir la gracia de Dios de la iglesia si esa mujer está ahí. Pastor, ahí no va a fluir el Espíritu Santo si esa mujer está ahí. Terminé mi sermón e hice un llamado. Si hay alguien que está aquí por primera vez y quiere recibir a Jesús y llevarse a Jesús en su corazón, puede levantar su mano. Aquella única muchacha levantó su mano, y no era la única que venía por primera vez, pero la primera que levantó su mano fue aquella muchacha. Y con lágrimas en los ojos dijo: yo quiero recibir el amor de Dios en mi corazón. Y ella hizo la oración de fe, y ella fue alcanzada por Jesús. La abracé y le dije: ¿sabes que esos tatuajes que tienen en tu cuerpo es como una obra de arte? Te queda muy bonito en tu cuerpo. Pero pastor, los fariseos: pastor, ¿cómo usted le va a decir que lindos? ¿Qué le iba a decir si no se los puedo borrar, no se los puedo quitar? Le tengo que decir: te quedan muy lindos. Porque era más fácil condenarle y decirle: mira, recibiste a Cristo, pero ahora pégate plancha y quémate todo el cuerpo, porque así no va a entrar al reino de Dios. No podía.
Yo le dije, ¿sabes que mi hija es pintora? Y cada vez que ella pinta alguna naturaleza muerta o algo creativo, o un dibujo creativo, yo me asombro. Pues sentí ahí una creación. Y la muchacha bien linda. Es una creación. Tu cuerpo tiene pintado una obra de arte. No todo el mundo tiene esos tatuajes que tú tienes. Y aquella muchacha se sintió como que alguien le había dado aliento de vida. Esa muchacha salió de la iglesia y era de la provincia de Matanzas, pero yo estoy seguro, y no sé de ella, que lo más importante que sucedió en ese día no era el problema que ella tenía en su cuerpo, era el problema que ella tenía en su alma, en su espíritu. ¿Y sabe quién hizo el milagro de salvación? Cristo Jesús. Y como a Mateo la llamó, la rescató y la salvó. Bendito el nombre del Señor. Así el Señor quiere hacer. Me pregunto, ¿conoces algún Mateo en tu centro de trabajo? ¿Conoces algún Mateo en la escuela donde estudias? ¿Conoces seguro algún Mateo que vive en tu vecindad? El tipo es fiestero o la mujer es de mala vida, va y es ratero o es ladrón o es mentiroso. Yo estoy seguro que usted conoce a Mateos que están en el mundo, que están con una vida dura, mala, sin Cristo Jesús. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los Mateos hoy la iglesia? ¿Qué está haciendo por los Mateos? Porque Jesús vino a buscar a la gente buena. Mateo era bueno o malo. Malo. Entonces pude darle una respuesta a aquella muchacha. Y prediqué este sermón para que ella entendiera y le dije, hija, si puedes relacionarte con gente mala y que puede hablar mal de la iglesia, del pastor, o que te puede también burlarse de ti, tienes que hablarle del amor de Jesús y tienes que amarle. Lo único que no puedes hacer es contaminarte con ellos. Pero sí puedes acercarte, puedes estar con ellos. Ellos necesitan a Jesús. Haz que ellos se conviertan a ti por tu testimonio. Y tú ámales y sírvele en lo que puedas decirle. Porque hoy predicamos, la iglesia son las manos de Jesús, los pies de Jesús. La iglesia está llena de gente santa. Pero la iglesia se ha olvidado un poco de la gente que está perdiéndose y que está necesitada y que está pidiendo a grito que lo levanten de la silla de su pecado, de la silla de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la homosexualidad. ¿Cuánta necesidad no hay en el mundo? Pero se están yendo al infierno sin Cristo. Y la iglesia, el papel de la iglesia, el mensaje de la iglesia se ha callado. El enemigo ha tapado la boca de los cristianos en este tiempo para ir a los Mateos. Pero que no se te olvide el llamado. Tienes un llamado de ir a los Mateos y levantarlo de su silla. Dicen amén. Y a tu hermano, levanta a los Mateos de su silla. Díselo a la gente que tienes al lado. Levanta a los Mateos de la silla. Le dije a la muchacha aquella, Jesús es para todos. Diga, Jesús es para todos. Para todos. Si cada uno escribiera su pasado, usted iba a entender mejor por qué Dios le llamó, por qué Dios le rescató y por qué Dios le salvó. Porque usted y yo estábamos perdidos sin Cristo Jesús. Estábamos perdidos. Pero Jesús era para mí o para nosotros nada más. No, Jesús diga, es para todos. Jesús es para todos. Es para todo. Es para el pecador. Es para el ladrón. Es para el malo. Otra ocasión, porque allá en Cuba pasa de todo. Aquí no pasa nada, pero en Cuba pasa de todo. Mi país pasa de todo. Y ahora que se está aprobando esta ley del homosexualismo en todas partes, y si la iglesia no empieza a tomar una parte en todos estos problemas sociales que hay, simplemente van a llegar gente
y nosotros la vamos a condenar y la vamos a botar de la iglesia porque no queremos que se sienten o estén ahí. Pues entró una pareja homosexual a mi iglesia y se sentó en los bancos de atrás. Y me imagino usted la reacción de los fariseos de la iglesia. Fue que cuando se sentaron al lado había un anciano de la iglesia y se apartó y se fue. Bueno, aquel banco de 6 personas que caben en un banco se quedó con ellos 2 nada más. Se vació o se pusieron en pie porque no cabía nadie en la iglesia. Pero ellos se quedaron, oyeron el sermón y ser llamado, se convirtieron a Cristo y empezaron a pasar el discipulado. Ahí ya me atacó la junta de ancianos, me llamó, pero pastor, ¿y usted va a permitir que ellos se discipulen? ¿Y qué mal ejemplo para los jóvenes? Esa gente puede contaminar a la iglesia. Cuando viene a ver, los hombres usan farda aquí dentro de la iglesia. Y yo le dije, ¿qué hubiese hecho Jesús? ¿Los hubiese botado? ¿Lo hubiese trancado la iglesia? ¿Hubiese orado para que ellos sean salvos y para que su pecado les sea quitado y sean libres de la condenación del pecado y de la muerte? ¿Qué hubiese hecho Jesús? No, Jesús los hubiese salvado. Pues Jesús ya los salvó. Uno de ellos se fue al extranjero, el otro se ha discipulado en la iglesia. Yo los bauticé a los 2 en la iglesia, los 2 los bauticé porque pasaron el primer discipulado. Y yo tenía que creer en la veracidad. Ellos sí tomaron decisiones porque le dije que no era lícito que un hombre estuviera con... Yo como pastor los atendí y le di los principios bíblicos de la palabra de Dios, porque los que con ley pecan, con ley serán condenados, y los que sin ley pecan, sin ley serán condenados. Pues y ellos hicieron cambios, ya no tenían relación junta. Yo tuve que creer, los bauticé, ellos se fueron. Uno se fue para Estados Unidos y el otro hoy está en un grupo de oración y es uno de los que ha dado todos los discipulados en la iglesia, y hemos visto un cambio y una transformación en el corazón de este hombre. Amén. Y ya no se siente condenado. Ahora se siente amado por la gente y aceptado entre el grupo, entre la congregación. Ahora, ¿quién pudo hacer el milagro en él? ¿El pastor? No. Jesús quiere hacer milagro en los Mateos. Jesús quiere hacer milagro en la gente que se pierde. Nos reunimos y queremos que alguien ore por nosotros para que Dios haga un milagro, nos sane, nos libere, nos supla nuestras necesidades. Todo eso es muy bueno y ocurre porque somos hijos de Dios y tenemos la provisión, la protección y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero tenemos que pensar en los Mateos. ¿En quién se convirtió Mateo? En uno de los apóstoles. ¿En qué Dios te ha convertido después que un día te levantó de la silla donde tú estabas sentado? En un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, Jesús es para todos. Jesús es para todos, no es para el bueno. Jesús es para el pecador. Jesús es para todos. Jesús es para aquel que pide pan. Jesús es para aquel que tiene sed. Jesús es para la prostituta, para el ladrón, para el adúltero. Jesús es para todos. Jesús es para los ricos, para los pobres. ¿O cree que su jefe no tiene necesidad? Porque tiene dinero, no tiene necesidad de Cristo. Sí tiene necesidad de Cristo. Aunque tenga dinero, se puede perder en las riquezas, pero Jesús quiere levantar también a aquellos que están en eminencia y que usted le pueda llevar un mensaje de salvación y de vida eterna. ¿A cuántos Mateos no podemos traer esta semana a la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? Y si hoy Dios le está hablando a su corazón, para el domingo que viene, si usted entra en acción,
Dios le va a dar un Mateo para que lo traiga el próximo domingo. Uy, es un reto. ¿Cuántos se atreverían a traer un Mateo para el próximo domingo? Y si cuento a la gente que hay aquí, hay como 100 y pico de personas aquí adentro, más los que vinieron en la mañana. ¿Qué tal si traes un Mateo el próximo domingo? Si David me ayuda al piano. ¿Qué tal si traes un Mateo el próximo domingo y lo levantas de la silla? Porque no te estoy dando yo la palabra. ¿Quién fue el que nos dio el ejemplo? Jesús. ¿A quién buscó Jesús? A los Mateos. ¿Con quién se reunió a comer? Con los santos de la iglesia, Cabob. No, se reunió con los publicanos y pecadores. Sabe que Dios, los milagros que no ha hecho en tu vida van a ocurrir cuando usted comience a traer a los Mateos a este lugar. De eso usted puede estar seguro. Porque cuando usted se ocupa del plan de salvación que Dios tiene para el mundo, Dios se va a ocupar de hacer milagros con su vida, con su casa y su familia. Dicen amén. Porque la voluntad de Dios es que el mundo se pierda. Somos testigos de Jehová. Estamos ya contados en los 144,000. Que el mundo se pierda, que la gente se muera. No. La voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepentan y vengan al conocimiento de salvación y de vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y si sabes que esa es la voluntad de Dios, ¿por qué has pasado tantos años adaptado a un molde, a un esquema, a tu iglesia, pensando solamente en tus necesidades y en tus problemas? Y la gente que está afuera muriendo sin Cristo, ¿quién los va a llamar? Jesús no va a volver a venir. Y nuevamente va a ser crucificado, ni va a resucitar. Ya Jesús dio el plan de salvación. ¿Y sabe quién lo conoce? Nosotros los creyentes. Pero ¿sabe quién no lo conoce? Aquellos que están en el mundo. ¿Qué estás haciendo con el plan de salvación y de vida eterna que Jesús nos entregó un día? Es que Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero hay gente cristiana que sigue actuando como los fariseos y los publicanos. Pero Jesús le dio una galleta sin mano. Y en el versículo 17 le dijo, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes un mensaje que compartir. Tienes un llamado de parte de Dios para cumplir la gran comisión. Tienes que levantarte, salir de la iglesia y buscar a los Mateos. No importa su situación ni su condición. Recuérdate de dónde te sacó Jesús. Recuerda en esta mañana que Jesús es para todos. Diga conmigo: Jesús es para todos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a sanar al enfermo. Vino a rescatar al que se estaba muriendo. Vino a aquel que se sentía sin esperanza y sin salvación. Jesús no solamente vino a salvar un grupo de personas. Jesús vino a salvar al mundo y dio la vida a causa del mundo, para que el mundo crea en Jesús. Pero ¿cómo van a creer si los fariseos quieren estar solamente dentro, teniendo buenas relaciones con gente buena? Creo que nos es más fácil
ser como los escribas y los fariseos que no ser como Jesús. ¿A quién nos tenemos que parecer si somos llamados cristianos? ¿De quién tenemos que seguir y hacer el ejemplo? ¿No es de Jesús? Pues si Jesús levantó a Mateo de la silla de impuestos y a los pecadores, ¿cómo nosotros, la iglesia de Cristo, no va a hacerle un llamado a los Mateos? Vaya al mundo y comience a llamar a los Mateos, porque ellos, le voy a dar la noticia, te están esperando. Te están esperando. Y si para la próxima semana usted trae a un Mateo por cada persona que hay aquí sentada, usted trae un Mateo, se van a tener que mudar dentro de un mes de este edificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a los Mateos. Dios quiere a los Mateos en esta casa también. Amén. Pensemos entonces en llevarle el mensaje a cada persona que está necesitada y está sin Cristo Jesús. Porque Jesús es para todos. Jesús es para todos. Y Jesús va a actuar a través de nosotros, del mensaje que nos ha entregado a nosotros. Jesús quiere reconciliar al mundo con Dios. Dispón tu corazón y tu vida a levantar a los Mateos. Ellos te están esperando. Ellos están esperando con llanto y clamor y dolor que los saque de la silla de su perdición, de pecado y su condenación. ¿O vamos a seguir juzgando y condenando a los Mateos? ¿O vamos a salir y vamos a llamarlo para traerlo a la casa de pan, a la casa donde hay salvación y hay vida eterna? Dios es el único que puede arreglar y cambiar la condición de los Mateos, así como un día la cambió en nuestros corazones. Porque tú y yo no podemos arreglar y cambiar la condición del hombre, pero Jesús, por medio de su Espíritu Santo, quiere que tú y yo nos levantemos a llamar a los Mateos. ¿Sabes? Ellos están esperando por ti. Recuerda que Jesús es para todos. Diga conmigo bien alto: Jesús es para todos. Levántate de tu silla, abraza a tu hermano y dile: Jesús es